por estar aquí participando en estos webinars de acompañamiento psicosocial durante la emergencia sanitaria y social por el COVID-19. Quiero darle la palabra a Óscar Calderón. Él es director del Servicio Jesuita Refugiados Latinoamérica. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Reciban un saludo cariñoso de la Oficina Regional del Servicio Jesuita a Refugiados en Bogotá. Mi nombre es Óscar Calderón y bueno, estoy ahora en la Oficina Regional desde el año anterior y un gusto poder saludarlos a muchos compañeros del Servicio Jesuita Migrantes, del Servicio Jesuita Refugiados, de organizaciones también con los que trabajamos de manera articulada en la región, de Cáritas. Bueno, por ahí va viendo en el chat el saludo de muchos compañeros y compañeras que nos unimos en esta tarea de acompañar, de proteger los derechos de los refugiados, de los migrantes en la región. Gracias también por atender este llamado, esta invitación a encontrarnos. De manera especial, agradecer a la Universidad Javeriana de Bogotá, que se ha vinculado también a esta iniciativa y vamos a proponerles en estas sesiones para reflexionar sobre la realidad, pero sobre todo para reflexionar sobre nuestra misión de acompañar los dolores silenciados de tantos refugiados y de tantos migrantes a través del servicio psicosocial, de acompañamiento que prestamos. Esperamos que sea realmente muy provechoso para todos en nuestro trabajo cotidiano. Les estamos proponiendo, o bueno, de dónde ha nacido esta idea, a partir de la solicitud de reflexionar sobre cómo seguir prestando el acompañamiento psicoespiritual en medio de esta situación del COVID, que sabemos ha impactado de manera diferenciada y también muy fuerte a migrantes y a refugiados que acompañamos. Así que durante hoy arrancamos con esta primera sesión y estaremos la semana entrante con dos sesiones más, una dedicada al acompañamiento espiritual y una más dedicada a la atención a niños, niñas y adolescentes desde esta perspectiva. Y pues, dada la riqueza de muchos de ustedes que nos han escrito sobre iniciativas que ya están teniendo para realizar este acompañamiento, veíamos la oportunidad de generar un espacio más para dialogar desde las experiencias e intentar compartir metodologías, modos de hacer, que pueden enriquecer mucho el trabajo cotidiano de oficinas que están en terreno o que sirven de soporte técnico y metodológico al servicio con los refugiados. No quiero quitar más tiempo porque es valioso el tiempo que tenemos hoy con la profesora Margarita, agradecerle también a ella y a todos, y espero que este espacio sea de mucho provecho y de poder también compartir las experiencias. Mil gracias. ¿Vale? Muchas gracias a Óscar. Les quiero pedir un favor para que funcione mejor el internet. A las personas les pedimos que puedan apagar sus cámaras. Y antes de finalizar esta formación, vamos a tener un espacio para tomarnos como la fotografía grupal. Pero en este momento, para que funcione mucho mejor el internet y la plataforma, les pedimos que podamos apagar las cámaras. Y bueno, vamos a presentar a una persona muy especial de la familia del Servicio Jesuita a Refugiados. Ella es María Margarita Echeverry. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Se le otorgó en diciembre de 2002 el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Por su tesis doctoral son 10 horas de viaje y 5 años que te meten encima. Ha realizado proyectos sobre identidades y vínculos transnacionales de los y las jóvenes colombianas en España. Es magistra en psicología comunitaria y psicología por la Pontificia Universidad Javeriana y se ha dedicado a la investigación, la docencia, la gestión, la ejecución de proyectos sociales con población juvenil, especialista en el tema de migraciones, jóvenes, subjetividades e identidades. Actualmente ella es profesora asociada en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, integrante del Grupo de Investigación de Géneros y Nuevas Ciudadanías de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Además, hace parte del Grupo Claxo Migración Sur-Sur y de la Red de Migraciones y Movilidades cualificadas en América Latina. Vamos a iniciar con este primer webinar y al final vamos a tener un espacio para que podamos compartir nuestras preguntas. Entonces las podemos ir registrando para que al final tengamos la oportunidad de hacerlas a la profesora Margarita. Igual también en el chat podemos ir poniendo nuestros comentarios. Entonces, Margarita, bienvenida. Puedes activar tu cámara y el micrófono. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas las personas que están conectadas desde estoy viendo los lugares y estoy un poco asustada pues de la cantidad de personas. Gracias por estar aquí para compartir este espacio para que conversemos también sobre estas preguntas que tenemos todos y que a todos nos empiezan a remover el alma, porque conozco al SJR desde adentro en muchos momentos, desde la universidad en muchos otros, y puedo dar fe del compromiso y del compromiso que tenemos todos cuando estamos en una organización como el SJR, nuestro compromiso ético-político y nuestra lucha, entre otras, de cada uno de nosotros desde el lugar donde esté en el SJR, por el refugio, por la migración, por los distintos procesos de movilidad que estamos teniendo en este momento en Marlene López, sí, es que me apareció aquí un letrerito, perdón, por todos estos procesos que estamos viviendo en este momento, particularmente en América Latina, que así nuestro continente, y todos lo sabemos, seamos migrantes desde siempre, y sobre todo una configuración de migración forzada muy fuerte. Creo que la última década nos está colocando, nos está poniendo también a darnos cuenta de nuevos procesos migratorios, de nuevos corredores migratorios que se han ido gestando, nuevos movimientos migratorios y procesos migratorios en nuestra América Latina que hace 2 décadas no teníamos, como por ejemplo esta gran movilidad que se está dando al interior de nuestro continente, ¿no? Entonces, pues mil gracias por estar aquí. Cuando me hicieron el pedido desde el SJR, en primer lugar les cuento que pensé mucho como qué hacer en este tiempo. Creo que tenemos solo 1 hora, ¿cierto? Pregunto para no tenemos, pues digamos, está planeado como para 1 hora y media, entonces. Vale, perfecto. Todos estamos de acuerdo en alargarlo más, está bien. Vale, perfecto. Se me hace el pedido desde, bueno, Adriana y Oscar hacen el pedido a la universidad me pasa el pedido a mí, y yo empiezo a pensar qué será realmente el pedido, cuál será el interés, cuál será la necesidad real
de todas las personas que nos vamos a conectar en el webinar del miércoles para hablar sobre acompañamiento psicosocial, atención psicosocial, etcétera, etcétera. Entonces, les debo confesar que he volteado mucho de un lado para el otro porque básicamente el lugar de los abordajes psicosociales o del diseño de dispositivos de acompañamiento psicosocial tienen una premisa particular y es uno nunca actúa y nunca interviene sin antes haber entrado de muchas maneras posibles a ese lugar, tanto de las necesidades como de las fortalezas en los recursos de las poblaciones con las que vamos a trabajar. En ese sentido, antes de empezar lo que preparé para hoy, un poco para enmarcar lo que siento, pienso y hemos venido construyendo en estos, no solamente en los momentos de la pandemia y del coronavirus, sino desde hace 23 años que estoy metida en la investigación de migraciones, quisiera hacer una pregunta y que me la contestaran de manera cortita, pero para empezar desde un enfoque psicosocial esta charla, creo que es necesario que yo les pregunte a ustedes, que me dejen saber cuál es la necesidad, sin pensarla, lo primero que les surja, qué está pasando, cuál es la necesidad sentida, ¿sí? Por cada uno de ustedes y por cada uno de los territorios situados en los que estamos operando. Con esto quiero decir también que no se nos puede olvidar que dentro de el lugar de los abordajes psicosociales para construir procesos de intervención y de acompañamiento, otro de los lugares fundamentales es el contexto en el cual esta población, este colectivo, estas comunidades con las que trabajamos están involucrados. Es decir, desde el enfoque psicosocial, nosotros no comprendemos a un sujeto que se construye por fuera del contexto social, político, económico, cultural, en el cual se está moviendo. Y en el caso de la migración, en un contexto que debe ser comprendido de manera transnacional, ¿sí? Los migrantes, y ya esto todos lo sabemos por nuestra experiencia con las personas refugiadas y las personas migrantes, es que las personas refugiadas y las personas migrantes no rompen sus lazos y sus vínculos con el origen, ¿no? No es esta visión asimilacionista que en la década de los 90 se empieza a superar un poco desde las investigaciones y desde las intervenciones con población migrante y refugiada. Y es que antes se suponía que cuando yo migraba, yo rompía los lazos con el origen y ya no tenía más relación y era como si mi vida empezara desde cero. Pues resulta que todos sabemos por la experiencia que el sujeto migrante vive clarísimamente la influencia de un contexto transnacional, de una familia que dejó en origen tal vez, de los amigos y amigas que dejó en origen, de esas redes significativas, como las llama Carlos Slutsky en los procesos de acompañamiento psicosocial. Esas redes sociales significativas ahora están en muchos lugares del mundo. Entonces quisiera, antes de empezar, que me hicieran saber cuál es esa necesidad sentida de que hoy estemos hablando de los abordajes psicosociales en términos de iluminar estos procesos de acompañamiento. Quiero escucharlos un poquito. ¿Qué necesitarían escuchar? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son estas necesidades, estas angustias que se empiezan a visibilizar en términos de una situación como la que estamos viviendo de la pandemia? Hola. Sí, solicita la tienes, Adriana. Yo voy a seguir desde acá, dirigiendo.
¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien nos quiere contar un poco? Hola, buenas tardes. Hola. Perfecto, Karina. Ok. Hola, Karina. Soy la menos tímida o la más ignorante, como la ignorancia muy atrevida, aquí voy yo. Dale, Todo lo perfecto. ahí, me lanzo. Hay un par de cuestiones que es acompañamiento, abordaje, en una realidad que es de distanciamiento personal, Ajá. y cuando la necesidad imperiosa es comer. Porque que no es ni más importante ni menos que otra, porque sí es cierto que la presión, la parte psicológica también influye en cómo enfrentarse a ese estado de necesidad primaria, ¿no? Pero qué acompañamiento, cómo, cuando no hay ni alimento y cuando hay distancia, porque estamos solos, o sea, no hay ese acercamiento personal. Nos acercan mucho la internet, los aparatos, pero son fríos al fin y al cabo, ¿no? Esa es mi inquietud. Total. Gracias, Karina. Hola, buenas tardes. Soy Térida del SJRM Brasil. Soy venezolana. Y ciertamente pues mi inquietud de estar acá hoy también atiende la necesidad de ver cómo podemos manejar la incertidumbre que están sintiendo las personas en este contexto que todo el mundo está viviendo, ¿no? Ante el COVID. Y, y ante la misma problemática que ya estaba antes de este escenario, que tiene que ver con la propia movilidad humana, su situación de refugio, su situación de migrantes forzados, las razones por las que vinieron, que tiene que ver, como dijo Karina, con el hambre y con la falta de garantías de la mayoría de sus derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar? Yo tengo mucha curiosidad de escuchar las experiencias de otras partes, cómo están haciendo el acompañamiento y además usted, profesora, cómo puede darnos algunas herramientas, cómo manejar eso, ¿no? Porque todo tiene que ver con el manejo del miedo también, ¿no? Entonces, un poco es eso. Perfecto. Gracias, Térida. Aquí hay dos. ¿Alguien más? Aquí en el chat dice Marcelo, las personas en situación de movilidad humana cada vez se sienten menos acogidas en los países receptores. ¿Cómo mejorar el ánimo o estímulo de las personas migrantes en estas situaciones? El distanciamiento genera mayor extrañamiento, separación e indiferencia. Dice Jenny Pantoja, la preocupación desde la realidad que vivimos como casa de acogida para migrantes es, frente a un panorama económico insuficiente para buscar un trabajo, un arriendo, un sustento, y que el trabajo informal, ¿cuál es la alternativa? Y frente al trabajo informal, ¿cuál es la alternativa? Doctora Cari. Hola, yo soy Cari Rosita Sheftel, yo estoy en Chicago y si bien se han abierto más centros para ofrecer pruebas del COVID a los migrantes aquí en Chicago, algo que hemos visto es la necesidad de un acompañamiento cuando un familiar, ya sea que está infectado por el COVID o muere. Nos hemos tocado con esa necesidad de cómo acompañar a la distancia en el idioma y con la cultura a las personas que están pasando por esta situación. Es muy cierto lo que comparten mis compañeras, que hace falta alimento, hace falta trabajo, hay un miedo, si bien aquí han parado en teoría toda la cuestión de deportaciones y demás, pues la verdad es que sí se siguen observando muchas injusticias en relación a los migrantes, desde cómo están distribuidos los recursos
para poder apoyarlos ante esta pandemia. Así es que ese acompañamiento cuando hay la pérdida de una persona, de un miembro de la familia y que pues no pueden incluso dar sepultura como ellos quisieran o incluso viajar y autodeportarse al país de origen. Ahorita todo eso está pues completamente. Total, de acuerdo. El consultorio San José, somos Provida. Levantó la mano. Consultorio. San José. ¿Quiénes levantaron la mano? Compañero, no lo escuchamos. Andrés. Escucha, muy bueno. Hola, le saluda el psicólogo Vinicio de Caritas Machala. Bueno, la inquietud grande es, ante toda esta incertidumbre que les toca vivir a estos hermanos migrantes por la dificultad de acceso ya a la vivienda, a la alimentación, tanto así la incertidumbre es que sobre el tema de retorno, a pesar de que no hay transporte, a pesar de que no hay los medios económicos para poder acceder a aquello. Y sobre todo lo comparten porque tienen la incertidumbre de su llegada ya a Venezuela, pensando de que ellos van a ser detenidos por haber, en este caso, quebrantado la ley de ellos, como considerado como una persona que traidora a la patria. ¿Cómo manejarlo eso? Sí, gracias Andrés. Sí, eres tú. No. Marlene. Gracias, buenas tardes para todos y todas. Sí, además de lo que los colegas ya han ido preguntando y como suscitando en la conversación, quizá también pensar cuáles son esos mínimos, esas herramientas y elementos mínimos en el acompañamiento que brindamos a la población migrante y refugiada, teniendo en cuenta las diferentes barreras como que son atenciones vía remota, vía telefónica, no hay un contacto directo en muchas ocasiones con las personas, pero también reconociendo que, por ejemplo, como Servicio Jesuita Refugiados, nuestra atención no es propiamente bajo el estándar completamente psicológico, ¿sí? Sino más como ese acercamiento, ese acompañamiento, quizás más desde los primeros auxilios psicológicos o la desactivación emocional. Entonces, claro, todas estas circunstancias están profundizando muchísimo más los retos que siempre hemos identificado por la ausencia de respuesta ante los riesgos en salud mental. Pero ahora con este nuevo escenario, como desde la misión misma del Servicio Jesuita de Acompañar, podríamos empezar a tener herramientas metodológicas, quizás por ponerle un nombre, para repensarnos esas formas en las que venimos haciendo el acompañamiento y que nuestra respuesta no se quede únicamente en la orientación jurídica, en el apoyo tal vez humanitario en especie, sino también cómo podemos acompañar más desde esa humanidad. Gracias. Gracias, Marlene. Gracias. Creí que Oscar había levantado la mano. Marlene. Bueno. No veo a nadie más con las manos levantadas. No, ya. Voy a leer. No, este ya lo puso. Vinicio, ya para recoger. Dice, buenas tardes, es fundamental tener en cuenta que estamos trabajando con seres humanos con vida, que dentro de esta dinámica y contexto lo que se acontece dentro de las distintas instituciones de protección es el cómo actuar ante las distintas vulneraciones de derechos humanos. Si ya era complicado físicamente, pues ahora este contexto nos obliga a la tecnología, una preocupación. Pensar cómo organizar corredores humanitarios de frontera a frontera, porque si bien es cierto, nuestros países no están en condición de seguir acogiéndolos y garantizar su protección.
hay otro. No se conoce ningún caso de los retornados que le hayan abierto causa penal por traición a la patria. Que dice aquí Térida que no se conoce ningún caso de los retornados que les hayan abierto una causa penal por traición a la patria en Venezuela. Jenny dice, creo que debemos pensar alternativas para después de la pandemia. ¿Qué herramientas podemos utilizar para ayudar a nuestros hermanos migrantes? Bueno. Muchas gracias a todos y a todas. Voy a hacer como un recuento rápido, lo más rápido que pueda, de lo que preparé para hoy, de lo que concibo en este momento frente a todas estas preguntas y un poco algunas propuestas que sugiero en términos de nuestro accionar, pero recogiendo un poco estas necesidades sentidas expuestas por ustedes. Bueno, en primer lugar, creo que hay un punto sobre el que tenemos que volver en términos de cómo concebir, cómo configurar estos lugares del acompañamiento psicosocial, de lo que llamamos intervención psicosocial en el marco de la población refugiada y migrante, ¿sí? Bueno, en primer lugar, tengo para decir que la población migrante dentro de América Latina, bueno, o en el mundo, no se trata de una población vulnerada por una pandemia, por el COVID-19 que nos llegó del cielo, y en ese sentido, entonces, la población migrante es vulnerada. Se trata de una pandemia que acentúa los lugares de vulnerabilidad de la población. Y creo que esto es un principio que a veces lo pensamos, pero se nos escapa. Entonces, cuando a mí me preguntaban en estos días, ¿cómo hacemos para hacer acompañamiento psicosocial o intervención psicosocial con la población migrante en época de pandemia? ¿Sí? Yo sé clarísimamente que para todos nosotros, todas las personas que estamos en este chat hoy, para todos nosotros está siendo absolutamente difícil seguir llevando la vida como la llevábamos en términos de los acompañamientos, en términos de la asistencia a los migrantes, etcétera, etcétera, porque como lo decía ahora creo que Vinicio, sí, era difícil acompañar, es difícil enfrentarse a tanto dolor de la población migrante en épocas donde no hay pandemia y donde nos podemos reunir con ellos, donde podemos llevar las acciones vis a vis, pues ahora imagínense en esta separación, en este confinamiento y en este momento. Sin embargo, algo que quiero ser muy puntual y es, creo que tenemos que pensar en términos del SJR América Latina en unos procesos de acompañamiento psicosocial que sea a la población migrante, pero no pensada única y exclusivamente para el momento de la pandemia, ¿sí? En este sentido, ¿qué está pasando con la pandemia? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué el lugar de la pandemia y la aparición del virus, la aparición del confinamiento hace más vulnerable, hace que recaigan, que sea una población en condiciones de vulnerabilidad mucho más altas que cualquier otra población? Ya estamos viendo que en nuestra América Latina, por ejemplo, ante la aparición del COVID, empiezan a aparecer estos discursos sociales, políticos, ¿sí? Discursos
muy agarrados a los ismos, ¿sí? A la exaltación del nacionalismo, a la protección de los nacionales y en ese caso, ¿sí? A la expulsión, a la vulneración, a la exclusión de la población migrante. No se nos puede olvidar, por ejemplo, las palabras del presidente Sebastián Piñera en Chile, quien el 11 de abril agradecía a las fuerzas militares porque habían protegido las fronteras para que los migrantes no traigan la infección, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la población migrante empieza a sufrir dobles, triples y cuádruples estigmatizaciones, donde históricamente la población migrante y la población refugiada se han convertido en los chivos expiatorios en cualquiera de las sociedades, y esto lo puedo decir por lo menos por las sociedades en las que yo he trabajado en investigación en migración. Estoy hablando de España, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Estados Unidos, de algunos países de América Central, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la pandemia lo que viene a hacer es a exacerbar esas condiciones de vulnerabilidad porque la estigmatización recae de manera mucho más fuerte sobre la población migrante. No sé si también oyeron aquí en Colombia, por ejemplo, al inicio del confinamiento y del distanciamiento social, la alcaldesa de Bogotá, a la cual muchos de nosotros pues admiramos y apoyamos, salió diciendo que el gobierno nacional es el que se debía hacer cargo de la población migrante, porque a Bogotá, pues Bogotá se iba a hacer cargo de sus bogotanos, ¿sí? Estamos viendo un incremento en los procesos de trata de personas, por ejemplo, ¿sí? ante las tasas de desempleo, ante la exacerbación de la pobreza de las personas migrantes que están recorriendo sin duda alguna y en cualquiera de nuestros territorios América Latina, ¿no? Hay un incremento en el acceso a la vivienda, por ejemplo, un incremento de la precariedad de las viviendas de la población migrante y en el caso colombiano, por ejemplo, no solamente migrantes que vienen de Venezuela, que vienen de Ecuador, que vienen de África, que vienen de China, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, sino también de nuestra población migrante forzada interna. No se les olvide que en Colombia, por ejemplo, tenemos esta doble conjugación en términos de los movimientos forzados, de las migraciones forzadas, y es una alta tasa de migración forzada transnacional, es decir, las personas de Colombia que van hacia otros lugares, en este caso en las últimas décadas muy hacia otros países de América Latina, como Chile, Panamá, Ecuador, etcétera. También tenemos y somos los dueños de un balón que nos duele mucho y nos cuesta mucho, y es que tenemos las mayores tasas de desplazamiento forzado interno, ¿no? Entonces, lo que quiero marcar con esto es el grado de vulnerabilidad, de vulnerabilidad de la vida de la migración en el marco de nuestro continente, ¿sí? No está dado por la pandemia, está dado desde siempre. Creo que en ese sentido debemos es preguntarnos cómo hemos construido y cómo hemos configurado al interior del SJR en cada uno de los territorios esto que estamos entendiendo por acompañamiento psicosocial. Ahora hablamos de lo de la conectividad y las ideas entre todos. Entonces, en primer lugar, tengo para decir, cuando estamos hablando de acompañamiento o intervención psicosocial, cuando estamos hablando del lugar desde el cual los abordajes psicosociales comprenden a ese sujeto migrante que tenemos frente a nosotros, no estamos hablando, de tácticas, de estrategias y de lugares psicológicos, única y exclusivamente.
Los abordajes psicosociales son un campo que se configura de manera transdisciplinar. Punto 1. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo escucho hablar a las personas que hablan de acompañamiento psicosocial o intervención psicosocial, y aquí hay un gran mito, por ejemplo, que se acaba de mencionar, que uno de ustedes acaba de mencionar, y es cómo acompañar, casi que la pregunta sería, ¿cómo acompañar terapéuticamente para que el alma sane cuando el cuerpo tiene tanta hambre? Cuando yo escucho esto, rebobino y les cuento, el acompañamiento psicosocial no es tener palabras bonitas, no es improvisar para secar lágrimas, es comprender a ese sujeto, es una manera particular del comprender que el trabajo que hacemos para acompañar a la vida de las personas implica reconocer que esos seres humanos que tenemos al frente son seres con recursos también para sobreponerse ante la adversidad y que son sujetos que no son sujetos vulnerables, son sujetos vulnerados por los contextos familiares, espirituales, culturales, étnicos, comunitarios, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Los sujetos migrantes y sus trayectorias no se erigen por fuera de estos contextos. En ese sentido, por ejemplo, yo puedo hacer un acompañamiento jurídico, ¿sí? De asesoría jurídica, si yo soy abogada pura y dura, ¿sí? Desde un enfoque psicosocial. ¿Por qué? Y eso es un gran beneficio para las personas. Me estoy explicando, es el acompañamiento psicosocial o los abordajes psicosociales son una manera de hacer, y de comunicarme con ese sujeto que yo tengo al frente, pero es una manera de hacer y de comunicarme con ese sujeto que tengo al frente, teniendo en cuenta, ¿sí? Y asumiendo cuáles son mis límites y mis posibilidades de mis prácticas de poder para poder elegir formas de construir relaciones de colaboración que les permita a las personas recuperar el poder sobre su propia vida, ¿sí? Nosotros cuando estamos hablando desde los abordajes psicosociales, no estamos hablando de la patología, ¿sí? Porque lo que comprendemos es que las manifestaciones emocionales, mentales y relacionales de las personas que migran en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Como son vistas, esas reacciones, esas manifestaciones son reacciones normales ante vivencia de situaciones anormales, ¿sí? No es que creo que este es uno de los lugares que también necesitamos romper como mito, ¿sí? Y es que todos los refugiados o refugiadas y todos los migrantes tienen estrés postraumático, el síndrome de Ulises, depresión yo creo que yo en mi historia de vida con la migración, yo no conozco unos sujetos más fuertes y con más recursos y estrategias que la población migrante, ¿no? Pero nosotros nos ubicamos en el hecho de mirarlos como desde la carencia, ¿sí? Y desde la patología. Pues los abordajes psicosociales lo que comprenden son acciones, son estrategias y dispositivos que no van única y exclusivamente, ¿sí? A atender en el sujeto que yo tengo al frente una patología como si yo tuviera que arreglarle los 3 tornillos que se le soltaron en su tránsito migratorio. Los dolores y los malestares de la población migrante son manifestaciones emocionales y relacionales normales ante vivencia de situaciones anormales. Y una de las vivencias de las situaciones anormales que tenemos en este momento entre manos es básica y exclusivamente la vulneración de los derechos, ¿sí? La vulneración de los derechos en todos los sentidos de la población migrante. Entonces, la atención psicosocial, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el acompañamiento psicosocial? Consiste primero en reconocer
en reconocer en las manifestaciones del malestar de las personas migrantes sus recursos y sus necesidades en vez de sus patologías. Y esto nos quita a nosotros como acompañantes una carga muy, muy dura que creo que debe ser una gran carga que les está pesando a ustedes. Y es que yo no soy psicóloga, es que yo no soy psicólogo, yo no tengo herramientas. Pues resulta y pasa que en términos del acompañamiento psicosocial, no hay una herramienta que yo les pueda venir a decir, si pasa esto, entonces hagan aquello. Si pasa esto, hagan aquello. Las herramientas de acompañamiento psicosocial son herramientas que las puede ejecutar cualquier persona, abogados, antropólogos, sociólogos, médicos, ingenieros, psicólogos, etcétera, etcétera, para lo cual necesitamos formación. Que ese es uno de los grandes lugares. No formación terapéutica, no formación en términos de realizar terapia a cada persona que vemos, sino formación en términos de cómo configuramos estas herramientas de acompañamiento psicosocial dependiendo de los contextos situados en los cuales nos estamos relacionando con la población migrante. Todos ustedes ya lo saben y todos lo sabemos, ¿sí? No todos los migrantes, no podemos pensar en la migración como un bloque homogéneo donde todos salieron por los mismos motivos, donde las trayectorias vitales de hombres y mujeres se traten de manera homogénea, es decir, los mismos malestares, los mismos dolores y los mismos sueños no van aplicando para todos los migrantes. Los migrantes son sujetos situados diferenciados. Ustedes ya saben, por ejemplo, que gran parte de los dolores, de las violencias sexuales que se ocurren en los tránsitos migratorios recaen sobre las mujeres, ¿sí? Y ahí hay unos dolores particulares sobre los cuales nosotros no podemos perder de vista. Por ello, cuando nosotros estamos hablando de acompañamiento psicosocial, estamos hablando de dispositivos de acompañamiento psicosocial que debemos construir entre todos nosotros y sobre todo basados en los relatos de las necesidades y de los recursos de la población con la que trabajamos. Es imprescindible entonces que las acciones de acompañamiento psicosocial no se realicen de forma mecánica, siguiendo una técnica como si fueran únicamente actos de solidaridad o de asistencia humanitaria, ¿sí? Esto quiere decir que necesitamos co-crear estrategias de acuerdo con sus necesidades, con los contextos, con los territorios en los que estemos interviniendo. No es lo mismo estar en el SJR en Pasto, que en Quito, que en Brasil, que en México, por ejemplo, ¿sí? Nosotros no podemos configurar, aunque tenemos y podríamos hacer procesos de formación, ¿sí? En herramientas de acompañamiento psicosocial, pero sobre todo como las herramientas sobre todo están absolutamente ancladas en la manera como nosotros preguntamos genuinamente a estos migrantes qué es lo que necesitan. Nosotros muchísimas veces actuamos, y eso lo vemos en la vida cotidiana nuestra, actuamos a partir de lo que nosotros creemos que ellos necesitan y que ellas necesitan. Surge la plena conciencia en el acompañamiento psicosocial de reparar, de mitigar, de aliviar y de ayudar a transformar el sufrimiento humano, pero no solamente el sufrimiento humano en términos de las emociones y los sentimientos que estén atravesando a esta persona que yo tengo al frente. Bien, estos lugares de denuncia, por ejemplo, que hace el SJR, que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, estos lugares de incidencia en la política, de poner la voz dura en términos de las discusiones sobre las políticas migratorias de cada uno de los contextos, eso también es una forma de acompañar psicosocialmente a la población.
Aquí hay un punto que quiero destacar en términos de la configuración de estos dispositivos de acompañamiento psicosocial para cada uno de los SJRs y del SJR en general. Creemos desde el acompañamiento psicosocial que las técnicas, las herramientas que tengamos, no podemos diseñarlas y no podemos aplicarlas en el lugar de lo genérico. Necesitamos tener en cuenta clarísimamente una posición que viene mucho desde el feminismo, desde los feminismos de frontera, y es la mirada interseccional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos ayuda a establecer un enfoque diferencial, ¿sí? Para poder atender a una población o a otra. Es muy, muy, muy fuerte cómo con el paso de los años, a pesar de las investigaciones que salen en términos de migración, cómo se sigue pensando a un migrante adulto, masculino, voluntario, ¿sí? Cuando, por ejemplo, las conversaciones con los niños, las niñas y los jóvenes es como si no existieran, ¿sí? Claro, porque desaparecemos las diferentes posiciones del sujeto migrante en el marco de sus necesidades y en el marco de sus propios recursos en términos de la migración. De los niños y de las niñas seguimos pensando que son sujetos que están arrastrados por sus padres y que van donde vayan sus padres. Ellos no tienen voz ni voto, es la infantilización del sujeto, ¿sí? En términos de que ellos parece que no existieran. Los jóvenes son leídos dentro del marco de un problema social, tanto en origen como en destino. En destino porque llegan y, bueno, ya todos sabemos lo que recae sobre los jóvenes migrantes, ¿no? Y en origen se les sigue reclamando que abandonaron el país. A las mujeres, solo hasta hace muy poco tiempo, se viene a incorporar en términos de un concepto que se volvió absolutamente como popular, y era la feminización de las migraciones, ¿sí? Cuando ese término se empieza a escuchar en términos de las mujeres, a mí me llamaba profundamente la atención porque todo el mundo utiliza el término de feminización de las migraciones porque aumentó la migración de las mujeres. No ha aumentado. No es en términos cuantitativos, es en términos cualitativos. Las mujeres están siendo las jalonadoras de las cadenas migratorias, ¿sí? Y esto lo podemos ver en todos los tipos de migración. Las mujeres están mucho más precarizadas en el mercado laboral, por ejemplo, en términos de pandemia, sobre quién está recayendo la vulneración más fuerte en términos del acceso al mercado laboral, sobre las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, por ejemplo, las mujeres que trabajan en la prostitución, o sea, se ven mucho más vulneradas en términos de la pandemia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cualquier acción que nosotros cobijemos o nos imaginemos en términos de los abordajes psicosociales, cualquier acción de acompañamiento a esta población, la debemos configurar y construir y diseñar de acuerdo a estas distintas posiciones de sujeto, sabiendo que los niños y las niñas también tienen, por ejemplo, necesidad de hablar. A ellos también les recae, ¿sí? Algo que yo llamaba en un momento de mi vida las fracturas identitarias, ¿no? Estos lugares que se van quebrando dentro del sujeto, ¿sí? Que nos hacen añorar, que nos ponen tristes, que nos ponen nostálgicos, ¿sí? Estos dolores de la estigmatización, por ejemplo, de la discriminación, también están recayendo sobre los niños y las niñas. Y esto quiere decir que cualquier acompañamiento debe ser diseñado para esta diversidad de poblaciones. Siempre se nos olvida un poco ello. Hay un
lugar también que quisiera marcar, porque no tenemos mucho tiempo, pero podríamos proponer de pronto unos, como un proceso de formación, no sé, y es escuchar, el simple hecho de escuchar. Escuchar desde una perspectiva psicosocial sirve para centrar la atención en validar el significado de las historias de las personas, de lo que las personas nos cuentan. ¿Para qué? Para ayudarles a reflexionar y a actuar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los sujetos migrantes y los sujetos refugiados? Es tanta la vulneración, es tanta la discriminación, es tanta la estigmatización que cae, pero no por el COVID, sino por migrantes, sobre esta población, que muchas veces cuando nosotros estamos hablando con ellos y con ellas, el hecho de configurar una conversación dialógica genuina, donde yo, así sean 10 minutos, esté absolutamente conectada con su historia, me permite a mí escuchar para devolver esos lugares de la reflexividad que en la migración se pierden, porque es tanto el dolor que se vive, o sea, el sujeto, es tanto el dolor que vive el sujeto migrante en nuestros tiempos contemporáneos, que su proceso de reflexividad no le alcanza, ¿sí?, para mirarse a un espejo y decirse a sí mismo lo valientes que han sido. Me estoy explicando, me cuesta muchísimo trabajo no verles las caras y no escuchar. Diga alguien algo, alguien diga algo para saber que están ahí. Y en el chat te están poniendo algunos comentarios. Ah, jue madre, es que yo tengo aquí mis anotaciones de, ay, Dios mío. Muy bueno, María Margarita, muy bueno. Vas muy bien, te estamos captando la idea. Ah, gracias. Y te estamos captando también la pasión con lo que lo dices y estamos yo por lo menos estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Estoy muy feliz de escucharte. Ah, vale. Ya voy a terminar para que abramos la conversación. Entonces, cuando estoy hablando desde, ahora me estaban preguntando algunos de ustedes, una herramienta. Yo les doy la herramienta. La herramienta no es que tengan que ser terapeutas y quedarse con cada uno de los migrantes o de las mujeres migrantes o de los niños migrantes o etcétera, que atienden día a día, horas y horas escuchándolos para que ustedes inteligentemente le den las soluciones a su propia vida. Una gran herramienta que hemos construido desde lo psicosocial es saber escuchar, es conectar genuinamente con esa historia del otro, así sean 10 minutos. Miren, yo en todos los procesos de acompañamiento psicosocial que he hecho con población migrante, con la que he trabajado en muchas partes del mundo, he tenido conversaciones de 5 minutos en los cuales yo siento que lo que yo dije fue una babosada. Pues resulta que me entero tiempo después que mi palabra sanó, porque mi palabra se conectó con algo. Creo que uno de los lugares más fuertes en el trabajo con la migración es que la escucha, algunos la llaman la escucha activa, yo le quito lo de activa, la escucha genuina, ¿sí? El escuchar a esa persona que yo tengo con el cuerpo me permite devolverle un cable para que esa persona sea capaz de volverse a mirar al espejo y reconocerse los recursos los recursos que ha desplegado y lo valientes que han sido. Es decir, si tenemos conversaciones, una conversación reparadora en términos del acompañamiento, nos debe llevar, uno, a ayudar en nuestro diálogo y en nuestra conversación a que las personas migrantes identifiquen ellos mismos los recursos de afrontamiento que ellos han tenido.
2, hay un lugar que a nosotros nos suena muy loco, de pronto, a veces, y es, si hay algo que en la migración se rompe adentro de manera muy fuerte en todos los que hemos sido migrantes, es la confianza. Sobre todo la confianza en el Estado, sobre todo la confianza en las leyes, sobre todo en la confianza en la norma. Esto quiere decir la confianza en el otro, porque ni las normas, ni las leyes, ni las políticas vienen del cielo. Las normas, las políticas y las leyes las construimos nosotros mismos. Entonces, en el sujeto migrante hay un lugar que se quiebra de entrada y es la confianza. Cuando nosotros escuchamos, ¿sí? Cuando nosotros le hacemos saber al otro, que así sean 5 minutos, estamos absolutamente conectados desde la emoción y desde el sentimiento, ¿sí? Pero sobre todo desde mi posición de escucha, yo logro reconstruir y reconfigurar ese sentido de la confianza en la población migrante, pero ese sentido de la confianza sobre todo en ellos mismos. Otro, fortalecer los vínculos. Si algo se rompe en la migración, y ustedes lo saben, son las redes significativas de existencia. Las redes se rompen, pero en este sentido, yo también puedo decir y afirmar por mi experiencia de 23 años con población migrante, que los migrantes, como yo lo he sido toda mi vida, tenemos la gran capacidad de retejer en parboliones la vida. Y ese es un lugar que necesitamos en términos del acompañamiento psicosocial reconfigurar en ellos y en ellas, y es su capacidad de recrear y de volver a confiar y a creer en la bondad de la vida, porque sus redes se vuelven a hacer. ¿Qué quiere decir esto también para el trabajo de ustedes? Y es cuando ustedes en algún momento, lo que pasa es que casi nunca tenemos la oportunidad de que vengan y nos vuelvan a contar, ¿cierto? Cuando ustedes en algún momento logran hacer el contacto desde el SJR o desde la institución en la que estén, hacer el contacto a una mujer migrante, ¿sí? Para que alguien la atienda en un colegio, para que sus niños puedan entrar a estudiar y a matricularse, ese es el mejor acompañamiento psicosocial que pueden estar haciendo. Y confíen en ello, porque ese es otro de los grandes problemas que ya voy a marcar para cerrar, que tenemos en este momento frente al acompañamiento psicosocial. Hay otro lugar por el cual ustedes me preguntan, y es clarísimo que creo que esto no es solo para la población migrante, esto es para todos nosotros, y es el lugar de visibilizar y destacar los procesos de ritualización de la vida. En épocas de la pandemia y del COVID, y Ecuador, que ha sido uno de nuestros países más golpeados, y el dolor por Ecuador que tenemos, o por lo menos que tengo yo, Brasil, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo veo las escenas de los ataúdes que van corriendo por montones y están abriendo fosas comunes, no solo para la población migrante, para cualquiera que estemos viviendo en este mundo y estemos respirando en este momento, creo que necesitamos volver a recordar que necesitamos ritualizar la vida. Los seres humanos somos seres de ritos. Nosotros tenemos ritos para los nacimientos, festejamos los cumpleaños, pero también honramos la muerte. Y creo que en este momento, a pesar de que no podemos ir a enterrar a nuestros muertos con los ritos presenciales, nosotros, todos los que trabajamos en el SJR, todos ustedes, o donde estén trabajando, ¿sí?
deben, cuando hablen con los migrantes, por ejemplo, en términos de esto, darles ideas, porque a veces el dolor no nos deja ver que así no estemos en el cementerio, enterrando y metiendo el cuerpo en un hueco, devolviéndoselo a la tierra, podemos hacer ritos personales, íntimos, pequeñitos para honrar a ese personaje que se fue. Entonces, los ritos tenemos que comprender que en términos del acompañamiento psicosocial, podemos ayudar a darle ideas. Bueno, México, por ejemplo, esto es una cosa muy bonita de los mexicanos y de las mexicanas, y es todo este lugar que tienen construido alrededor del Día de Muertos, por ejemplo, ¿sí? Los altares que hacen, ¿sí? Así sea con un pedacito de papel, con una flor, o sea, estas ideas de ritualizar la vida, pero también de ritualizar la muerte para despedir a las personas que se están yendo en este momento, creo que lo podemos hacer y los podemos ayudar en términos de dar ideas, ¿sí? De cómo podemos ritualizar esos escenarios. Uno de los elementos claves del acompañamiento psicosocial es la manera como hacemos las preguntas. Nosotros damos por hecho que cuando nosotros, cualquiera de ustedes, habla con alguien, con cualquiera, no estoy hablando ya de las personas migrantes, de cualquier persona, una conversación normal y clara en términos de la vida cotidiana con las parejas de ustedes, con los hijos, con sus mamás, sus papás, los abuelitos, etc. Cuando un sujeto pregunta, un sujeto interviene en la vida del otro. Y en ese sentido, debemos aprender a preguntar. Haremos un anuncio sobre eficiencia en particular. ¿Quién habla? ¿Un anuncio de qué? ¿Hola? No, dale, alguien prendió totalmente el micrófono. Ah, vale. Necesitamos aprender a preguntar. En los abordajes psicosociales le llamamos el arte de preguntar. Y con esto quiero decir, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Decirle a una persona migrante, hazme saber qué te duele, dónde se te instala el dolor, qué significa para ti que esta persona haya sacado tu hijo del colegio. No es lo mismo hacer esa pregunta, ¿sí? Que hacerle la pregunta de, bueno, y entonces, como sacaron al niño del colegio, ¿ahora qué quiere que hagamos? ¿Me estoy explicando? No es lo mismo. Yo intervengo en la vida del otro con una simple pregunta, ¿sí? En ese sentido, cuando estamos hablando de acompañamiento psicosocial, creo que todos nosotros podemos estar formándonos, ¿sí? Para aprender a hacer preguntas, para que nuestras preguntas y nuestras conversaciones sean sanadoras y reparadoras, ¿sí? Las preguntas, las maneras de preguntar, las conversaciones que tengamos en medio de estar haciendo los papeles para ayudarles al proceso de regularización. En ese momento, un abogado o una abogada maravillosa como algunos de ustedes lo serán, me imagino, que le estén ayudando a alguien a gestionar los papeles para pedir un permiso de trabajo y de residencia en un proceso de regularización, ¿sí? Puede estar formado en la manera como desde el acompañamiento psicosocial
concebimos preguntar y conversar con ese otro. Y eso es reparador. Es más reparador que ponerse a inventar, y me perdonan, ¿sí? Una mano de tallercitos para que las migrantes se vayan a dibujar mandalas y a tejer tejidos sin sentido para ellas. ¿Me estoy explicando? Perdón, es que a veces soy muy apasionada. Es fundamental en términos de las conversaciones dialógicas que tengamos con las personas migrantes, ¿sí? Validar su dolor. Eso es un lugar por el cual nosotros casi nunca pasamos, y es validar el dolor del otro. Porque cuando uno valida el dolor del otro, el otro reconoce su propio dolor y lo puede rehistoriar. Si no, el migrante o la migrante, o el niño o la niña, o el joven o el abuelito con el que estemos hablando, ¿sí? Va a estar siempre inserto en el mismo dolor, patinando en el mismo R. Nuestras preguntas, nuestras intervenciones psicosociales, lo que pueden ayudar a las personas es a recobrar el poder sobre su propia vida. Y ya para cerrar, quiero hacer 2 anotaciones. Y es que cuando me hicieron este pedido desde el SJR, yo en las únicas personas, más que en las personas migrantes, pensaba en ustedes, en los 40 y pico de personas, o no sé cuántas personas hay conectadas. Pensaba en ustedes, pensaba en sus angustias, pensaba en sus miedos, pensaba en sus frustraciones. Con esto quiero cerrar y decir que hay algo que no podemos perder de vista, sobre todo en este momento de pandemia y de coronavirus y de aislamiento y de confinamiento. Y es que este dolor, esta angustia sobre la incertidumbre, la estamos viviendo todos y todas, incluidos ustedes. Si hiciéramos ahora un taller, les juro que saldrían $1,000 dolores que tenemos incrustados desde hace 2 meses en el alma, porque, entre otras, este confinamiento a lo que nos ha llevado es a una triplicación de la angustia en términos de esto que estamos llamando el teletrabajo. Y ustedes mismos lo decían al empezar, y es cómo hacemos para acompañar psicosocialmente a alguien por un computador. 1. 2, ustedes tienen vida, ustedes tienen hijos, ustedes tienen parejas, ustedes tienen personas que seguramente se han muerto por el coronavirus, o no, o se han muerto por otras cosas. Ustedes tienen que atender una vida cotidiana en medio de un trabajo que desgasta muchísimo, porque parecería ser que el confinamiento y trabajo nos ha puesto a pivotar en términos de creernos unos seres productivos en más trabajo. Entonces, más es mejor, ¿no? Y lo digo por mí, por ejemplo. O sea, desde que yo estoy encerrada en la casa, trabajando y dictando clase por internet y conferencias y lo que hago en la vida cotidiana afuera y trabajando con migrantes en la calle y etcétera, ¿sí? Tengo mucho más trabajo que el que tenía antes de entrar al tal confinamiento. A veces me veo almorzando aquí con la coca en la mano y me timbra el celular, me timbra el computador, me timbra el teléfono, me timbra esto, me timbra esto, me timbra esto. Lo que les quiero decir es, creo que dentro del campo de lo psicosocial y dentro de los abordajes psicosociales, nos tenemos que preguntar también por nosotros mismos y por el equipo. Hay muy poco tiempo y hay una precariedad en los recursos físicos y económicos para desempeñar nuestras labores. Hay demasiada carga laboral que nos está desbordando.
y que lo único que nos provoca cuando llega al final del día es sentarnos a llorar. ¿Y a llorar por qué? Porque creo que nosotros pertenecemos a un sector laboral, y estoy diciendo de nosotros los que estamos en este chat, ¿sí? Donde también tenemos que empezar desde el acompañamiento psicosocial a nosotros mismos y a los equipos, a reconocer esos mitos que hemos construido sobre nuestras propias prácticas, ¿sí? Como por ejemplo, vernos a nosotros mismos como héroes salvadores y salvadoras, ¿sí? De una cantidad infinita de personas, que son en este caso los refugiados y los migrantes. Cuando nosotros logramos revisar esos arquetipos en los que nos hemos montado, logramos también como respirar y poder soltar la respiración y decir, sí, pero en este momento no puedo. O sea, no puedo dar más de lo que estoy dando. Porque cuando nosotros somos héroes y salvadores, que es un poco lo que nos suele pasar, ¿sí? Entonces, no solamente escuchamos a la persona, conversamos, ¿sí? Le damos un apapacho, como dicen, creo que los mexicanos dicen apapacho, un apapacho. No, también tenemos que buscar la comida, también tenemos que sentarnos a yo no sé qué, también tenemos que hacer. Lo que quiero decir es que creo que en términos de nuestra labor, ¿sí? Hay un lugar que es muy fuerte, que está llamado por los clínicos como fatiga por compasión. Y yo no sé si a ustedes les está pasando, pero yo me atrevería a decir desde mi profunda intuición que es un lugar que los tiene en este momento reventados y reventadas, ¿sí? Y es el sentirse absolutamente, ¿cómo se dice? Se me olvidó el concepto. Impotentes. Están impotentes. Y esa impotencia, esa fatiga que están sintiendo, no los está dejando tampoco ni pensar ni actuar. Y a eso también le tenemos que parar bolas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno cree que uno está ayudando y lo que está haciendo en esos momentos es cargándosele la vida a la gente, haciendo acciones con daño, porque en este momento estamos cansados, estamos fatigados porque nos sentimos impotentes ante este confinamiento. Entonces, creo que aquí hay un lugar y es, necesitamos ajustar las expectativas frente al alcance de nuestra labor en este momento. Y es, tranquilicemos el alma. Por eso cuando empecé esta conversación, yo les decía, la migración no está en situación de vulnerabilidad porque llegó la pandemia. Nosotros trabajamos con una población que es vulnerada de todas las maneras posibles en todos los territorios históricamente. Entonces, no nos echemos más cargas encima creyendo que vamos a lograr, no sé qué es lo que creemos que vamos a lograr cuando tenemos las manos atadas de muchas maneras para lograr esas expectativas que tenemos. El poder escuchar y conversar con otros sobre sus creencias, preguntarse sobre algunos aspectos claves en la atención a las personas migrantes, como por ejemplo, que ellos y nosotros tenemos historia. Y eso es una de las cosas que nos pasa a nosotros cuando trabajamos con la población migrante o con población en situación de vulnerabilidad de sus derechos, ¿sí? Y es que a nosotros se nos empieza a olvidar y a las instituciones se les empieza a olvidar que las instituciones están hechas de seres humanos, como todos los que estamos en este chat, ¿sí? Que también estamos pasando por una suerte de dolores, de angustias, de desasosiego, ¿sí? Por esta incertidumbre que tenemos al frente. Entonces, creo que el acompañamiento psicosocial
es un lugar que se debe construir en términos de una política institucional. ¿Cuáles son los derroteros del acompañamiento psicosocial que el SJR tiene dentro de sus lugares? Y el acompañamiento psicosocial, me perdonan, no se aprende a hacer, uno no aprende a preguntar, uno no aprende a tener conversaciones dialógicas reparadoras, uno no aprende a hacer talleres con la población migrante a partir de una técnica que se aprendió en un libro. Esto tiene todo un proceso. Y entonces, en ese sentido, cuando dentro de nuestra institución, el SJR, se crea una política institucional, podemos hacer, entre otras, espacios de capacitación en los cuales se puedan fortalecer esas competencias de ustedes, ¿sí? Yo creo que lo psicosocial se ha desvirtuado mucho, como muchos otros conceptos en el mundo, ¿sí? Y entonces ahora psicosociales somos todos. Pues no, psicosociales no somos todos. Psicosocial no es hacer atención clínica psicológica, pero psicosocial tampoco es montar un taller de mandalas. Psicosocial es comprender cuál es la mejor manera, según las necesidades y los recursos de la población, de acompañar a esas personas para que vuelvan a retomar el poder sobre su propia vida. Y eso necesita capacitación. Cualquiera de nosotros puede transversalizar el enfoque psicosocial, así haga acompañamiento jurídico solamente, atención jurídica, así sea un ingeniero que va a ir a construirles un puente para pasar un río que históricamente lo han tenido que pasar colgados de una cuerda los niños para ir al colegio. Ese ingeniero lo puede hacer desde una comprensión y un acompañamiento psicosocial a esa comunidad que sabe más de su propia vida que nosotros. Se necesita entonces, creo, una política institucional en todo caso que reconozca los riesgos del trabajo que estamos desempeñando y que podamos diseñar una serie de acciones y programas también dirigidos al autocuidado nuestro, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en lo que trabajamos, nosotros sabemos, ¿sí?, que hablar siempre frente al dolor nos va endureciendo el alma y nos van saliendo unos dolores que nosotros decimos, pero ¿por qué me duele tanto aquí? Pero yo, ¿por qué tengo tanto dolor aquí? ¿Pero por qué me da tanta gripa? ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo trabajar en lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Escuchando dolor, injusticias, ¿sí?, que en muchos de los momentos recaen sobre nosotros mismos, que trabajar en otro ámbito laboral que no implique estar tan atentos del dolor de las personas. Creo que un lugar también en este momento de COVID es, y yo se los decía ahora, el acompañamiento psicosocial a las comunidades no solamente es sentarse a hacer talleres y a escuchar. Hay estrategias de acompañamiento que son muy, muy fuertes y creo que el SJR en eso ha sido muy, muy fuerte y es continuar en este momento de COVID con los procesos de denuncia y de reclamaciones sociales y de reclamaciones de derechos para la población migrante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa, y es que cada que prendo el noticiero en este país, cualquier noticiero que sea, pero si ustedes prenden el noticiero de otro país, solamente hablamos del COVID. Es como si la vida se hubiese parado. Es como si ahora solamente tuviéramos como enemigo y como dolor a un bicho que no lo podemos ni ver, ¿no? Y las guerras internas, ¿sí? Y el dolor que está viviendo Venezuela, y el dolor de la guerra en Colombia, y las masacres del Cauca, y los desaparecidos, y los desplazamientos transnacionales que les siguen llegando a Ecuador procedentes de Colombia, de Venezuela, y toda la migración forzada que se está produciendo en este momento
De eso nadie habla. No, de eso sí hablamos, perdón, para decir que les cerramos las fronteras, para decir que son un problema social, para decir que son los que nos están infectando. No, 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 no. Creo que nosotros en este momento tenemos un deber clarísimo desde el acompañamiento psicosocial a la población migrante y refugiada, y es no nos callemos. No nos callemos, punto 1. Punto 2, pensemos de aquí en adelante si nosotros vamos a seguir montados en el cuento de trabajar en la crisis de la crisis, porque la migración no es una crisis. Ya la migración no es una crisis, ya que por favor los estados latinoamericanos dejen de estar diciendo, ¿sí?, que es que los venezolanos nos cogieron por sorpresa. No, 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 no. Creo que es hora de que nos sentemos a configurar políticas, pero políticas de Estado, no políticas para la atención en el COVID. El COVID se va a ir, o bueno, tal vez muramos todos, yo eso no tengo ni idea, pero por lo menos mientras tanto aquí estamos vivos y coleando. Entonces lo que creo es que ahí hay un lugar de acompañamiento psicosocial muy fuerte para la población migrante y refugiada, y es, por favor, no callemos nuestras voces. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Hay una cosa de reacciones aquí, yo me voy a permitir dar el aplauso. Muchas gracias, Margarita, todos y todas. Yo sé que hay un espacio ahorita como de preguntas, tenemos como 10 minuticos nada más. Perdón. No, es que estuvo excelente. Les voy a pedir que mientras esto, digamos, van poniendo sus comentarios, puedan habilitar sus cámaras para que podamos hacer como la foto mientras las vamos escribiendo. Gracias. Marlene, hola Marlene. Eso, pueden ir poniendo sus mensajes en el chat. Nos falta Karina, Diana, Steph, Débora, Carolina. Bueno, sonrían. Oh, faltan todavía muchos, María José. Bueno, muchas gracias. Allí en el chat, Carolina aparece con el mensaje al revés. Y bueno, antes de darle la palabra a Oscar, pues brevemente, aquí están como los mensajes que nos están compartiendo en el chat, pero sí libremente, solo con una frase por términos de tiempo o con las reacciones. Tenemos como alguna frase para Margarita, para el webinar que acabamos de presenciar, pues bienvenido sea. Hagan así, pongan aplausos o algo. Eso. Vamos a aplaudir el audio. Diciendo que no he prendido la mía. Eso. Esa es la forma de aplaudir para... Bueno, allí nos están dejando todos sus mensajes. Muchas gracias, Margarita, de verdad que ha sido un tiempo excelente. Yo acabo de habilitar allí como una cosa que hice votación para que ustedes puedan también como darnos su apreciación así muy cuantitativamente. Margarita, no sé si estás viendo todos los comentarios allí que son muy importantes, entonces le doy la palabra a Oscar. Bueno, gracias Adriana, gracias Margarita por toda esta pasión y profundidad en el mensaje. Tenemos un gran reto frente a todos estos dolores silenciados de los migrantes, silenciados por la indiferencia, por la discriminación, y que
y en el que nosotros, como decías, estamos invitados a co-crear esas estrategias de acompañamiento diferenciado, pertinente, que ayude a sanar y que está en el centro de nuestra misión, y es el descubrir en los refugiados y los migrantes toda su potencialidad, toda la pasión también con la que asumen, resiliencia con la que la construyen en medio de las dificultades, y también descubrirnos como acompañantes necesitados de acompañamiento, ¿sí? De ser acompañados y de pensarnos esto de una forma institucional, rigurosa y también comprometida, en la medida en que fortalecemos nuestros equipos, podemos también de manera directa fortalecer ese trabajo y la posibilidad de acompañar y de evitar generar daños y de generar incluso dolores mayores a los que ya las personas vienen con ellos. Agradecerles a todos, a todas, invitarlos a que sigamos en estos espacios. Margarita ha puesto en medio de su charla, nos ha dejado una invitación a pensarnos un proceso más sistemático de formación sobre el acompañamiento psicosocial, sobre lo que implica. No vamos a echar en saco roto esa propuesta y esa posibilidad. Estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Y bueno, invitarlos para el próximo martes. Bueno, Adriana ya les va a contar un poco mejor los aspectos logísticos y técnicos y de tiempos. Aquí en el chat acabo de compartirles el link de inscripción para nuestros próximos webinars. El siguiente es el martes, en horas de la mañana. Entonces aquí para quienes no se inscribieron en los siguientes, pues pueden inscribirse y la metodología es la misma. Les enviaremos un correo de vuelta y ya, eso es. Muchísimas gracias a todos y todas por compartir este espacio, a la Universidad Javeriana, a ti Margarita, a cada persona en los diferentes países que dispusieron de este tiempo para nosotros mismos, ¿no? Ya la cuestión, así como lo pone Margarita, es un espacio muy integral para regalarnos incluso a nosotros y nosotras. Muchas gracias y entonces nos vemos este martes de nuevo. Allí, como les digo, está habilitada la opción de votación para que ustedes puedan ponerlo y también sus comentarios en el chat para que los podamos leer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.